Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y de su docente universitario, Dani Chamorro. En el presente video hablaremos sobre el concepto de la seguridad social y sobre la historia de este concepto de seguridad social, tanto en el mundo como en Colombia. Así las cosas, la presente sesión la vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, miraremos el concepto de la seguridad social. En segundo lugar, la historia de la seguridad social en el mundo. Y en un tercer lugar, la historia de la seguridad social en Colombia. Al final haremos algunas conclusiones de la presente sesión. Así las cosas, entonces comencemos por lo que es el concepto de la seguridad social, y en este sentido es importante traer a colación la definición o el concepto que sobre seguridad social nos trae la ley que organizó la seguridad social en Colombia, como lo veremos más adelante, que es la Ley 100 de 1993. En este orden de ideas, esta Ley 100 de 1993, en su preámbulo, nos define la seguridad social de la siguiente manera. Nos dice entonces el preámbulo de la Ley 100 de 1993 que la seguridad social es el conjunto de instituciones, de normas, de procedimientos de las cuales disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollan para proporcionar la cobertura integral de las contingencias que podemos sufrir como personas o como comunidad, especialmente esas contingencias que van a menoscabar la salud y la capacidad económica de las personas derivadas de la vejez, de invalidez, de la sobrevivencia, y a través también de unos servicios complementarios que van a permitir conseguir el bienestar individual y la integración de la comunidad. Entonces, miren ustedes que allí tenemos una definición muy importante de la seguridad social, ¿no? Como un conjunto, decíamos, de instituciones, de normas, de procedimientos que lo que van a hacer es proteger a los individuos y a la comunidad de una serie de contingencias que nos afectan. En primer lugar, en cuanto a nuestro estado de salud, a través de un sistema de salud. En segundo lugar, a nuestra economía, a través de lo que tiene que ver con contingencias como la vejez, como la invalidez o como la sobrevivencia, y esas contingencias los va a cubrir la seguridad social por medio de un sistema de pensiones y de servicios complementarios, y además pues nos va a cubrir como individuos y como comunidad de unos accidentes o de unas enfermedades profesionales a través del sistema de riesgos profesionales. Entonces miren, allí tenemos la seguridad social, repetimos, como un conjunto de instituciones, de normas y de procedimientos que nos van a amparar como individuos y como comunidad de una serie de contingencias que afectan nuestra salud y nuestra economía. Al final, ¿cuál es el objetivo? Garantizar el bienestar individual y la integración de la comunidad a través de ese bienestar individual. Entonces, miren que allí tenemos el concepto de la seguridad social.
En segundo lugar, de esta sesión vamos a estudiar, a mirar la historia de la seguridad social, es decir, cuáles son los antecedentes que nos llevaron a construir en Colombia ese concepto de seguridad social. Y en esta segunda parte de la sesión vamos a arrancar por la historia de la seguridad social en el mundo. Para el efecto, vamos a dividir este análisis en las diferentes, digamos, edades de nuestra historia, en que la han dividido los historiadores, ¿no? Entonces tendremos en cuenta la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿sí? En cuanto a la edad antigua, en materia de seguridad social, pues miren ustedes que prácticamente desde que el ser humano aparece en la faz de la Tierra, pues ha tenido que enfrentar unas contingencias, ¿no? Primero, de carácter natural, ¿sí? Y segundo, en la medida en que ha ido evolucionando la sociedad, pues también de carácter social, ¿no? Entonces miren ustedes, por ejemplo, que el hombre o el ser humano primitivo, pues básicamente para cubrirse de ciertas contingencias en un momento determinado de su desarrollo y de su evolución, por ejemplo, ahorraba alimentos para efectos de cubrir esa necesidad alimentaria en épocas, digamos, en las que era complicado o difícil conseguir esa alimentación, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos, digamos, en algunos textos de la historia, ¿no? De igual manera, el ser humano, digamos, en ese proceso de evolución y de desarrollo, pues miren ustedes que aprendió a domesticar animales, aprendió las técnicas propias de la agricultura, que de alguna manera son unos inicios de lo que tiene que ver con el carácter previsional del ser humano y el carácter un poco de lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Que es decir, cubrir algunas contingencias futuras de tal manera que la calidad de vida de la persona pues se vea lo menos afectada posible. Ya entrando, digamos, en lo que tiene que ver con la edad antigua, pues miren ustedes que tenemos en los libros de historia algunos antecedentes en algunas culturas, en algunas sociedades, digamos, de ciertas figuras de lo que podría ser la seguridad social, de acuerdo con el concepto que dimos al comenzar esta sesión. Y así, por ejemplo, en la Edad Antigua tenemos que en Egipto ya se había establecido una salud pública financiada a través de un impuesto especial que pagaban, digamos, las capas altas de la sociedad en Egipto, ¿no? Este sistema de salud pública cubría a esas etapas, a esas, digamos, castas o a esa élite, ¿no? De esta sociedad egipcia. También tenemos algunos antecedentes en Babilonia, en donde los dueños de esclavos, cuando estos esclavos se enfermaban, pues miren ustedes que estos dueños de los esclavos pagaban los honorarios de los médicos que atendían a los esclavos como tal, ¿no? Tenemos que en Grecia, la sociedad griega educaba a los hijos de aquellas personas que habían fallecido al prestar sus servicios al Estado. Y de igual manera se brindaba una ayuda a aquellas personas que por determinadas situaciones y limitaciones no podían, digamos, trabajar o ganarse la vida autónomamente. En Roma, estamos en la Edad Antigua, en Roma, pues se comienzan a conformar unas asociaciones de artesanos que lo que van a hacer es brindarse ayuda y asistencia frente a determinadas contingencias, especialmente en lo que tiene que ver con afectaciones a la salud. En cuanto a Escandinavia y Gran Bretaña, existen unas organizaciones que se llaman guildas, en donde las personas se asociaban a través de un juramento para prestarse una ayuda mutua en el momento en que ocurrieran determinados eventos o contingencias como la enfermedad o como la muerte de una persona para efectos de,
digamos, cubrir algunos gastos o algunas situaciones derivadas pues de esa circunstancia. Y en el caso del cercano y del Medio Oriente, pues vamos a encontrar también unas organizaciones sociales llamadas Nakuf, que eran unas especies de fundaciones piadosas o de beneficencia, que lo que hacían era ayudar a aquellas personas que lo requerían, sobre todo a nivel de ingresos de subsistencia. Entonces miren ustedes que en la Edad Antigua ya encontramos en esas primeras civilizaciones algunos rastros o antecedentes de lo que es la seguridad social. Pasamos a la Edad Media, y en la Edad Media digamos que lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es que Carlomagno en el siglo VIII ordenó que las parroquias se hicieran cargo de las personas necesitadas que habitaban, digamos, en ese ámbito de jurisdicción de las parroquias como tal. Y en Inglaterra, en el año 1601, se establece un impuesto nacional para efectos de apoyar a parroquias con el fin de que puedan cumplir con esa función, con esa labor social como tal. Pasamos a la edad moderna y contemporánea, y aquí encontramos un evento muy importante. Se dice en buena medida que después del Neolítico, que es cuando, digamos, el ser humano comienza a utilizar algunas herramientas y se genera una transformación como tal en la evolución de la humanidad, pues el siguiente evento, dicen algunos historiadores, que cambia, digamos, el rumbo de la humanidad como tal, es la revolución industrial, ¿no? Que tiene lugar en el siglo XVIII en Inglaterra, y que se va a expandir en el occidente europeo y en lo que tiene que ver con América anglosajona, es decir, con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué los historiadores nos dicen que después del Neolítico es la revolución industrial uno de los eventos que transforman un poco el rumbo de la humanidad? Indudablemente que hay otros eventos, ¿no? Sobre todo de carácter cultural, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Renacimiento, la Ilustración, todos los movimientos filosóficos que se han presentado en la contemporaneidad, ¿no? Pero, digamos, se habla de la revolución industrial como un momento que cambia el rumbo de la historia de la humanidad, por cuanto se comienza a configurar una sociedad urbana, una sociedad industrial y una sociedad mecanizada, ¿no? En este caso, se recomienda ver una película, ¿no?, de Charles Chaplin, que es Tiempos Modernos, en donde se retrata un poquito lo que fue la industrialización, en este caso en los Estados Unidos de Norteamérica. Con la Ilustración ocurre que, digamos, los trabajadores y sus familias incluso, pues se ven sometidas a unas condiciones de trabajo bastante deplorables, ¿no? Jornadas muy extensas de trabajo, no estaban cubiertos por, digamos, ninguna clase de sistema de riesgos profesionales, por así decirlo. Había una prohibición de las huelgas, ¿no? De formar sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces eran unas condiciones, digamos, bastante deplorables. Y es en este contexto, en este marco histórico, en que surgen unos sistemas de protección para los trabajadores y para la sociedad en general, ¿no? Y es de estos sistemas de donde va a emerger ese concepto que vimos de seguridad social, ¿no? Para todo el mundo como tal, por lo menos para lo que son nuestras sociedades occidentales. Entonces miren ustedes que los sistemas de protección de los trabajadores y de la sociedad en general, digamos, son los siguientes, ¿no? En primer lugar, un sistema de ahorro privado, ¿no? Como ustedes saben, pues en este sistema cada persona, cada individuo ahorra parte, digamos, de su salario, de su ingreso, para efectos de cubrir eventualidades futuras que pueden afectar la calidad de vida propia o la de la familia. Y en este orden de ideas, en el siglo XVIII
aparecen las cajas de ahorro, ¿no? Que podrían ser una especie de antecedentes de bancos. Los habían antes, pero digamos que un poco como los conocemos en la actualidad, pues surgen esas cajas de ahorro, ¿no? En el siglo XVIII, y ahí tenemos, por ejemplo, la caja de ahorro de Londres, la de Zúrich, la de Hamburgo, etc. Entonces, ahí tenemos un primer sistema de ahorro privado. Desventaja de este sistema, pues que miren ustedes que por lo que decíamos de la revolución industrial, los ingresos eran bastante precarios. No era tan fácil, digamos, para los trabajadores o los obreros poder tener un nivel de ahorro importante, digamos, por un lado. Y por otro lado, pues aquí no encontramos un principio de solidaridad, ¿no? Simplemente la persona que pueda ahorrar, ahorra, y a partir de ahí, pues va a poder cubrirse de determinadas contingencias futuras, ¿no? Entonces, digamos que esa es como una primera situación. Algunas de las reformas, y valga la pena decirlo, algunas de las reformas, por ejemplo, pensionales que se plantean en Colombia, tienden a llevarnos a eso, ¿no? Al ahorro privado, es decir, que cada persona pues ahorre lo que pueda ahorrar y con base en eso lograr pensionarse, ¿no? Que es un tema complicado. Bueno, un segundo sistema que surge de esa revolución industrial, aparte del ahorro privado, es el mutualismo. En este caso, se comienzan a conformar unas asociaciones de personas quienes realizan un aporte voluntario a esa asociación para efectos de que se cubran, digamos, algunas contingencias, ¿no? Aquí también podríamos encontrar, digamos, algunos antecedentes de lo que hoy en día o en nuestra actualidad conocemos como las cooperativas, ¿no? Entonces, miren ustedes, son unas asociaciones de personas que de manera voluntaria realizan un aporte y debido a ese aporte, esa asociación lo que va a hacer es que si se presentan algunas contingencias, entonces pues van a cubrir, digamos, determinados gastos. Desventaja de este sistema, que el aporte es voluntario, es decir, que la persona si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Por lo general, lo mismo que ocurre en el ahorro privado, pues ese aporte puede ser precario, sobre todo en esa época, dadas las condiciones, digamos, laborales de estos trabajadores de la revolución industrial, ¿no? Entonces, esas son como las desventajas que tenemos en el mutualismo. Un tercer sistema es el tema de la asistencia social, que esta asistencia social pues puede ser de carácter privada, cuando quienes realizan la asistencia social pues son entes privados. En el marco de la historia, por ejemplo, la Iglesia desempeñó un papel muy importante a nivel de asistencia social y también digamos que algunas otras conglomeraciones religiosas, ¿no? Puede ser pública cuando participa el Estado, que el Estado también ha realizado en la historia, digamos, asistencia social, sobre todo antes del surgimiento de la seguridad social como un derecho y demás, que es lo que dijimos en el concepto. Y puede ser mixta cuando participa el Estado y de igual manera entidades de carácter privado. En este caso de asistencia social, digamos que lo que se hace es brindarle por parte de estas entidades públicas o privadas, brindarle, digamos, una ayuda a determinadas personas, ¿no? Brindarle una ayuda. ¿Cuál es el problema o la desventaja? Que la asistencia social pues se realiza por mera liberalidad de estas entidades, es decir, si lo quieren hacer lo hacen, si no, no. Son ellas quienes definen las condiciones de estas ayudas y normalmente, sobre todo en estos comienzos, digamos, que estamos hablando, pues esos aportes también eran mínimos, ¿no? O esas ayudas eran mínimas, ¿no? Y aparte, la persona que recibe, digamos, esta asistencia social, pues de alguna manera psicológicamente se siente en una condición, digamos, de vulnerabilidad, ¿no? Indudablemente que hay una gratitud y demás, pero también hay otro tipo de situaciones que son un poco complicadas. Bueno, luego pasamos a otro sistema, ¿no? Que es el seguro privado, ¿no? Que es otra forma después de la revolución industrial de, digamos, cubrir determinadas contingencias, ¿no? Dadas esas circunstancias históricas tan particulares, ese cambio que dijimos en la sociedad humana, ¿no?
de conformarse ya una sociedad urbana, industrializada, mecanizada y demás. Entonces, otro de los sistemas que surgen como para cubrir todas esas contingencias es el seguro privado. También de igual manera, miren ustedes que aparece el seguro privado a finales del siglo XIX como un contrato privado, ¿no? Como un contrato de derecho privado en el que una persona paga una prima a una aseguradora para efectos que la aseguradora, en el evento de ocurrir, digamos, el evento amparado por el seguro, entonces esta compañía de seguros o aseguradora pues entra a pagar un capital o a cubrir lo que se acordó en ese contrato de seguro, ¿no? La desventaja es que también es algo absolutamente voluntario comprar un seguro y por las condiciones precarias o a veces porque los ingresos no son los mejores, pues no es fácil para los trabajadores en especial y para la sociedad en general, pues cubrir o comprar seguros que amparen todas las contingencias a las que estamos expuestos los seres humanos, ¿no? Pero digamos que es otro sistema. Luego aparece en la historia un sistema muy interesante. Allí ya encontramos, digamos, una primera base importante de la seguridad social tal y como la conocemos hoy en día, que es el seguro social obligatorio, ¿no? Antes habíamos visto el seguro privado. Este es el seguro social obligatorio. ¿Cuál es la diferencia? Que este seguro social obligatorio, miren ustedes que es creado, es dirigido y es controlado por el Estado, ¿sí? Este seguro social obligatorio tiene su origen en Alemania y funciona a través de cuotas obligatorias que pagan los empleados y sus jefes en función de los salarios, ¿sí? Esos pagos se trasladan a fondos que son entidades no gubernamentales, regulados estos fondos sí por la ley y que lo que hacen es gestionar esos recursos. Y con estos recursos se contratan a profesionales sanitarios y determinados equipamientos como para cubrir las contingencias que ampara este seguro social obligatorio, ¿no? En el caso de Alemania, se inició amparando lo que son enfermedades y accidentes, pero posteriormente entraron a cubrir también las contingencias derivadas de la vejez, de la invalidez y algunos servicios complementarios, ¿no? ¿Cómo surge este seguro social obligatorio en Alemania? Por una iniciativa del canciller alemán Otto von Bismarck, ¿no? Otto von Bismarck. Digamos que en las clases de seguridad social, pues miren ustedes que este nombre es célebre porque es el creador de este seguro social obligatorio en Alemania. Lo que hace Otto von Bismarck, conocido como el canciller de hierro en Alemania, pues es presentar al parlamento de ese país un proyecto, este proyecto de seguro obligatorio, ¿sí? El cual fue recogido en una ley en 1883 y posteriormente, como decíamos, en Alemania comienzan a expedirse leyes a partir de esa iniciativa de Otto von Bismarck para cubrir no solo la enfermedad y los accidentes, sino también ya las contingencias derivadas de la vejez, de los riesgos profesionales y unos servicios complementarios. Entonces miren allí que nosotros ahí tenemos ya un antecedente muy importante de lo que es la seguridad social. Bueno, entonces hemos visto estos modelos que surgen de la revolución industrial y el último modelo es el modelo de la seguridad social, ¿sí? De ahí surge la seguridad social. Entonces, la seguridad social, digamos, aparece ya después de esta iniciativa de Otto von Bismarck, aparecen varios momentos y normas, ¿no? Entre las que se destacan las siguientes. Miren. Hay una ley que se expide en los Estados Unidos de Norteamérica en 1936 bajo el gobierno de Roosevelt, ¿no? Que es la ley Social Security Act, ¿no? La Social Security Act, ¿no? Entonces allí ya se empieza a utilizar por primera vez el nombre de seguridad social, ¿sí? Y se caracteriza esta ley porque tiene un sistema de cubrimiento integral, ¿no? Entonces, lo que decíamos de Bismarck en Alemania, se comenzó a cubrir las enfermedades y
los accidentes, pero posteriormente se amplió a la vejez, a los riesgos profesionales y a servicios complementarios. Pues miren ustedes que en Estados Unidos, en 1936, ¿no? Lo de Bismarck fue en 1883, en Estados Unidos en 1936, pues a través de esta ley se comienza a cubrir todas esas contingencias propias, digamos, de la seguridad social, ¿sí? Luego de la ley de los Estados Unidos viene una ley de seguridad social en Nueva Zelanda de 1938, que también cubre esas contingencias. Y lo interesante de esta ley de Nueva Zelanda es que trata de ampliar el cubrimiento de las contingencias, ya no solo para los trabajadores, sino para la sociedad en general. Entonces miren que ahí ya poco a poco nos vamos aproximando a ese concepto moderno de seguridad social que lo dijimos en un comienzo, que es el concepto que recoge en Colombia la Ley 100 del 93 en su preámbulo, ¿no? Bueno, tenemos también un antecedente importantísimo de la seguridad social, aparte de Bismarck, ¿no? Que es un informe rendido al Parlamento inglés, por un economista muy importante, muy célebre, llamado Sir William Beveridge, ¿no? Sir William Beveridge. Él rinde un par de informes al Parlamento muy importantes que se entienden como, o se llaman en la historia de la seguridad social como los informes Beveridge, en honor a quien lo rindió. Y en estos informes, Beveridge sugiere ya un sistema integral de seguridad social, muy parecido al que tenemos hoy en día digamos, en muchos países del mundo, ¿no? Digamos que hay dos sistemas claves, ¿no? El de Bismarck y el de Beveridge, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito lo de Beveridge, miren. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo surgen estos informes? En 1940, ¿sí? Ernest Bevin, que era el ministro de Trabajo de Inglaterra, solicita al Parlamento inglés que se contrate a una persona para que brinde unas recomendaciones y poder organizar un sistema integral de seguridad social, ¿sí? Porque él mira que ya hay unos antecedentes en Alemania, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, y que el sistema de seguridad social, digamos, en Inglaterra, pues no es un sistema que esté organizado, ¿no? Hay muchas normas, hay normas dispersas, hay contradicciones internas, etc. Entonces, él sugiere esto o solicita esto al Parlamento y el Parlamento pues procede a contratar al economista Sir William Beveridge, ¿no? Para que rinda este informe. El informe, Beveridge lo titula Informe al Parlamento acerca de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan, ¿sí? Y lo hizo público en noviembre de 1942. ¿Ya? Este informe lo preconiza o lo que recomienda al Parlamento es que se expida una norma en que todo ciudadano en edad laboral debe pagar una serie de tasas sociales semanales, ¿no? Con el objetivo de poder establecer una serie de prestaciones en caso de enfermedad, de desempleo, de jubilación y otro tipo de contingencias, ¿sí? Y Beveridge lo que le dice al Parlamento es que este sistema le va a permitir lograr, digamos, un estándar mínimo de calidad para la población, pero además va a permitir a la industria nacional de ese país de Inglaterra beneficiarse con un aumento en su productividad, ¿sí? Y en consecuencia también de la competitividad de la economía, ¿sí? Entonces, lo que hace Beveridge es decir, debemos solicitar o reglamentar que hayan unos aportes de la población trabajadora al sistema de seguridad social y el sistema debe cubrir toda una serie de contingencias, ¿no? Básicamente las contingencias que cubre la seguridad social hoy en día, es decir, la enfermedad, la vejez, la invalidez, la muerte y unos servicios complementarios. Incluso en el informe de Beveridge se propone un sistema de ayudas a las personas que, digamos, lo requieran, ¿sí? Es decir, a las personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta,
de tal manera que no tienen los ingresos suficientes ni siquiera para su propia supervivencia, ¿sí? Beveridge lo que dice es que si el sistema de seguridad social cubre estas contingencias de los trabajadores y de la ciudadanía en general, pues la industria, ¿no?, en este caso inglesa, pues va a haber compensado eso en una mayor productividad y sobre todo en una mayor competitividad, ¿no? Entonces miren que ese es el informe de Beveridge, ¿no? Bueno, posteriormente en Inglaterra, una vez Beveridge rinde su informe, ¿no?, en 1942, ya para 1945 el Parlamento inglés comienza a promulgar una serie de leyes acogiendo esas recomendaciones del informe Beveridge. Bueno, aquí una situación importante que debemos advertir, ¿no? En el estudio de la seguridad social, es decir, si ustedes toman textos de seguridad social y demás, entonces siempre se hace referencia a estos dos sistemas, ¿no?, de la seguridad social. Un primer sistema que en realidad es un seguro social obligatorio, que es el sistema de Otto von Bismarck, y el otro sistema de seguridad social pues es el de Sir William Beveridge, ¿no?, tal y como lo hemos nombrado aquí. Hoy en día en el mundo entero, al menos en lo que son nuestras sociedades occidentales, nuestros países occidentales, pues en materia de seguridad social se aplican con algunas modificaciones, se aplica tanto el sistema de Bismarck como el sistema de Beveridge, ¿sí? Y en algunos casos combinando elementos de ambos sistemas. Entonces, de ahí la importancia de estos. Así las cosas, vamos a establecer algunas diferencias entre el modelo de seguridad social de Bismarck y el modelo de seguridad social de Beveridge. Entonces, miren, en Bismarck, ¿sí?, la cobertura del sistema depende de la condición laboral del individuo, ¿sí? En Beveridge hay una tendencia hacia la universalización, como veíamos, es decir, a que la seguridad social pues cubra al conjunto de la sociedad. Esa es una primera diferencia. Una segunda diferencia, el modelo de Bismarck, ¿sí?, se caracteriza por un seguro o por un régimen de seguros múltiples, ¿no? Acuérdense que decíamos que con Bismarck es un seguro social obligatorio, entonces hay un seguro para cubrir la enfermedad, hay un seguro para cubrir la vejez, hay un seguro para cubrir lo que es el riesgo profesional, ¿no? Mientras que en el caso de Beveridge, ¿no?, lo que se busca es la unificación de los riesgos, ¿sí? Entonces, en este caso, en Beveridge hay un sistema integral de seguridad social, ¿sí? En tercer lugar, en Bismarck, tercera diferencia, la financiación del sistema depende de las contribuciones que haga el asegurado, el empleador y en ocasiones el Estado, ¿no? Porque acuérdense que con Bismarck es justamente el trabajador, el empleador y en ocasiones el Estado el que va a financiar el sistema. En el caso de Beveridge, la financiación del sistema depende en su mayoría del presupuesto del Estado, ¿sí? Es decir, lo que se busca es que si bien los trabajadores hacen unos aportes al sistema, en realidad sea el conjunto de la sociedad el que aporte a este, porque va a ser el conjunto de la sociedad el que se va a ver beneficiado del mismo, ¿no? Y como decía Beveridge, después de esto también, digamos, la industria en cuanto a su productividad y en cuanto a su competitividad, ¿sí? Y una cuarta diferencia que es importante entre estos dos modelos o sistemas de seguridad social es el siguiente, ¿sí? En Bismarck, en el modelo alemán de Bismarck, hay una administración, ¿sí?, diferenciada para cada riesgo, ¿sí? Entonces hay una administración para enfermedad, hay una administración para el riesgo de la vejez, otra para la invalidez, otra para riesgos profesionales. En el caso del modelo de Beveridge, se busca una gestión administrativa unificada, ¿sí?, unificada. Entonces, miren ustedes, ahí hemos señalado 4 diferencias, digamos, muy importantes entre estos dos modelos, ¿no?
el modelo alemán de Otto von Bismarck y el modelo inglés de Sir William Beveridge, ¿sí? Que como les digo, son los dos modelos que se aplican actualmente en el mundo, como mínimo en nuestros países o sociedades occidentales, de manera pura o de manera combinada, con algunas actualizaciones acorde a nuestra época, pero esos son los grandes y principales modelos de la seguridad social. Bueno, este concepto de seguridad social, pues miren ustedes, además de encontrarlo en la Ley de Seguridad Social de los Estados Unidos, en la Ley de Seguridad Social de Nueva Zelanda y en los informes y en las normas expedidas en Inglaterra, luego de los informes de Beveridge, pues también vamos a encontrar el concepto de seguridad social en una serie de documentos de la mayor importancia jurídica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo encontramos en el Plan de Seguridad Social de Francia de 1946, ¿sí? Lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado por Naciones Unidas, ¿sí? Este derecho de seguridad social, entendido como un sistema que va a cubrir unas contingencias al individuo y a la comunidad en general, pues también va a estar en un convenio de la OIT, que es el convenio 102, que es denominado o conocido como norma mínima de seguridad social, ¿sí? Y allí la OIT, en ese convenio, insta a los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, a acoger sistemas integrales de seguridad social, ¿no? Es decir, sistemas que amparen todas esas contingencias que afectan al individuo y a la comunidad en cuanto a su bienestar, ¿sí? Tenemos también la Carta Social Europea, el Pacto Internacional de los DESC, es decir, de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Tenemos a la seguridad social incorporada en la Declaración Iberoamericana de Seguridad Social, entre otros documentos, ¿sí? De esta manera, entonces, miren ustedes que la seguridad social, pues, se ha configurado como una rama autónoma del derecho, ¿sí? Que tiene sus propias normas, que tiene sus propios principios, su propia técnica, ¿no? Y pues que va a regular, como decíamos en el concepto, o va a cubrir unas contingencias para el individuo y para la comunidad en aras de lograr un bienestar individual y una integración de esa comunidad, ¿no? Bueno, entonces miren ustedes que hasta este momento en nuestra sesión, pues en primer lugar, dimos un concepto de seguridad social, ¿no? Concepto que se encuentra, decíamos, recogido en el preámbulo de la Ley 100 del 93, que es la ley que regula el Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia. En segundo lugar, hicimos una historia de la seguridad social en el mundo, ¿sí? Y en este tercer punto vamos a mirar un poquito la historia, algunos antecedentes de la seguridad social en nuestro país, es decir, en Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, los doctrinantes de la seguridad social, pues miren ustedes que dividen esos antecedentes en Colombia en 3 etapas, ¿sí? Entonces se dice que en una primera etapa, que va desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en esa etapa, en Colombia, la salud se entiende como salubridad pública, ¿no? Es decir, como un servicio público, en cuanto a lo que tiene que ver con enfermedades o accidentes derivados del trabajo, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver en ese periodo histórico con enfermedades, digamos, que padecen las personas que no se encuentran vinculadas a la fuerza laboral, pues se entiende como una asistencia pública, ¿sí? Es decir, como ese sistema que mirábamos antes en la historia mundial de asistencia pública, ¿no? Es decir, como una especie de dádiva o de caridad, ¿no? Eso en cuanto al tema de salud. Y en Colombia, también en esa primera etapa, de finales del siglo XIX, comienzos o mediados del XX, pues miren ustedes que en 1945 se crea en Colombia la Caja Nacional de Previsión del Sistema de Seguridad Social, ¿no? Y a esta creación de esta entidad, a esta Caja Nacional de Previsión Social, le siguen la creación de varias cajas, ¿no? Departamentales, municipales, de previsión
social, y le sigue también la creación de lo que va a ser el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que luego pasa a ser el Instituto de Seguros Sociales, ¿no? Y estas entidades lo que van a hacer es prestar esos servicios de seguridad social, tanto a los trabajadores públicos, ¿no? O servidores públicos, como a los trabajadores privados, ¿no? En el caso de los públicos, las cajas nacionales, departamentales, municipales de previsión social, y en el caso de los trabajadores privados, el Instituto de los Seguros Sociales, ¿sí? Entonces, son estas entidades las que van a cubrir las diferentes contingencias que cubre el sistema de seguridad social, ¿sí? Y para 1950 se van a crear en Colombia las cajas de compensación familiar, que lo que hacen es prestar unos servicios complementarios de seguridad social, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro departamento tenemos la caja de compensación de Nariño, que lo que se encarga es justamente de eso, de brindar unos servicios adicionales de seguridad social, ¿no? Ejemplo, recreación para los afiliados, ¿no? Para los trabajadores afiliados. Entonces ahí tenemos esa primera etapa en Colombia, en donde miren ustedes, digamos, hay un cierto atraso en materia de salud, porque la salud va a tener un privilegio para lo que tiene que ver con cuestiones laborales o profesionales, pero para las cuestiones comunes, es decir, enfermedad o accidente común, pues va a haber un tratamiento allí simplemente de asistencia social o de beneficencia, ¿no? Y lo que sí hay un avance en esa primera etapa es en que se crean para los trabajadores y servidores públicos las cajas nacionales de previsión, que van a prestar los servicios de la seguridad social, y para los trabajadores privados el Instituto Colombiano de Seguro Social, luego IS, Instituto de Seguro Social, para prestar esos servicios justamente de la seguridad social, ¿sí? Luego viene una segunda etapa en la que básicamente se desarrolla entre los años 70 y 80, ¿sí? En la que se va a mejorar el tema de la salud, ¿no? Que estaba un poco en esa primera etapa, pues dijéramos descuidado, ¿no? O no se entendía la salud aún pues como un derecho, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa de los 70s y 80s, miren que en Colombia se va a crear el Plan Nacional Hospitalario, es decir, un plan muy importante de construcción y fortalecimiento de hospitales para brindar los servicios de salud a la población en general, no solo a los trabajadores. Y además se va a crear el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Es decir, ya se le comienza a dar una entidad al tema de la salud, ¿no? Que es algo muy importante, una organización, una regulación, etc. Y los doctrinantes de la seguridad social establecen en Colombia una tercera etapa, que es la etapa que estamos viviendo en este momento, ¿no? Aunque es probable por las reformas que se han anunciado por el actual gobierno que podamos estar hablando de una cuarta etapa, pero pues esas reformas aún no se han cristalizado. La tercera etapa tiene que ver con que ya se incorpora el tema de la seguridad social en la Constitución del 91, ¿no? Porque se expide en Colombia la Constitución de 1991, y la Asamblea Nacional Constituyente, que crea esa Constitución del 91, pues incorpora el derecho a la seguridad social en ese texto constitucional en el artículo 48, ¿sí? Y lo consagra como un servicio público de carácter obligatorio, ¿sí? Esa es la consagración que se hace de la seguridad social, miren ustedes, ya a nivel constitucional en Colombia. Y aparte de eso, en 1993, pues el Congreso de la República expide la Ley 100 de ese año, de 1993, que lo que va a hacer esa ley es organizar e integrar, digamos, en un solo sistema lo que es la seguridad social, ¿sí? Y esa seguridad social en la Ley 100 del 93 va a estar integrada por tres sistemas, ¿sí? Un sistema de salud para cubrir las contingencias derivadas de la enfermedad, un sistema de pensiones que va a cubrir la contingencia de vejez a través de la pensión de vejez, la invalidez a través de la pensión de invalidez, y el fallecimiento de una persona, ¿no? A través de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de ese afiliado al sistema o pensionado que fallece,
¿sí? Además, un sistema de riesgos profesionales que va a cubrir todas las contingencias derivadas del trabajo o del ejercicio profesional, ¿no? Y unos servicios complementarios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el auxilio funerario que se le otorga a quien haya sufragado los gastos justamente funerarios de un pensionado o de un afiliado al sistema, en este caso de pensiones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la tercera etapa, donde ya la seguridad social en Colombia la tenemos consagrada a nivel constitucional en el artículo 48 como un servicio público de carácter obligatorio, y ya la tenemos consagrada también en la ley 100 del 93, definida tal y como lo hicimos en un comienzo, digamos, de este video, de esta sesión. Bueno, así las cosas, pues hemos cumplido con estos tres primeros puntos de esta sesión, de este video. En primer lugar, dijimos el concepto de la seguridad social, que está contenido en el preámbulo de la ley 100 del 93 para el caso colombiano. En segundo lugar, la historia de la seguridad social a nivel mundial. En tercer lugar, la historia de la seguridad social o algunos puntos importantes de la seguridad social en el caso colombiano. Vamos a finalizar con algunas conclusiones. Entonces miren ustedes que las conclusiones que podemos extraer son las siguientes, ¿no? En primer lugar, la seguridad social corresponde a un desarrollo histórico, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, de lo que llevamos de historia de la humanidad, pues se ha ido construyendo la seguridad social, ¿no? Ese es un punto muy importante. Y quiere decir además que la seguridad social no es un producto histórico acabado, sino que en la medida en que continúe avanzando la historia, continúe avanzando el tiempo, pues la sociedad podrá ir, digamos, modificando ese concepto de seguridad social, ¿no? Quizás, y ojalá sea así, para efectos de cubrir muchas más contingencias de las cuales afectan al individuo y a la sociedad, ¿no? Obviamente también garantizando la financiación del sistema, ¿no? Entonces esa sería como una primera conclusión, la seguridad social como un producto histórico y no acabado, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que decir que en esa historia de la seguridad social, pues existen dos modelos de seguridad social muy importantes que se aplican hoy en día en las sociedades y países occidentales especialmente, que son el modelo alemán de Bismarck y el modelo inglés de Beveridge, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Básicamente el modelo de Bismarck, como decíamos, es un plan obligatorio de seguro donde hay varias entidades aseguradoras que cubren las contingencias, mientras que en el modelo de Beveridge lo que se busca es que haya un solo administrador, básicamente el Estado, ¿no? Bueno, en tercer lugar, que en el caso colombiano, pues hoy en día la seguridad social se encuentra incorporada como un derecho y como un servicio público obligatorio en la Constitución Política, en el artículo 48, y que además la seguridad social en Colombia, pues miren ustedes que tiene una norma, una ley que la organizó, que la sistematizó, que es la ley 100 del 93, ¿sí? Después esta ley ha sufrido algunas reformas, como lo veremos en futuras sesiones, hay críticas, etcétera, pero sí es una ley que organizó, estructuró la seguridad social, digamos, en un solo sistema coherente, ¿sí? Y en cuarto lugar, pues miren ustedes que la seguridad social pues va a cubrir las contingencias, en el caso colombiano, por su consagración constitucional y legal, las contingencias derivadas de la enfermedad a través del sistema de salud y las contingencias de vejez, de invalidez y de sobrevivientes a través de las pensiones, justamente para cubrir estas contingencias. Va a cubrir el tema de accidentes y enfermedades profesionales a través del sistema de riesgos profesionales, y además va a incorporar un sistema de servicios complementarios como puede ser el auxilio funerario, ¿sí? Entonces, para terminar, pues miren ustedes la importancia, la relevancia que tiene la seguridad social, ¿no? No solo para los abogados, para los estudiantes de derecho, sino para la sociedad
en general, ¿no? Y qué importante manejar muy bien los conceptos de seguridad social, teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto político y jurídico en Colombia en el que es probable que se venga, digamos, una cuarta etapa en materia de seguridad social, que no sabemos si va a ser una etapa, digamos, garantista de derechos o por el contrario una etapa en el que se entre a recortar, digamos, algunos derechos de la ciudadanía. Así las cosas, la invitación es a continuar viendo con mucha atención estos videos que arrancan el día de hoy y que se van a seguir publicando respecto de la seguridad social en nuestro país, en Colombia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Mis mejores deseos para ustedes. Muchas gracias.